Bien, ya de regreso, amables televidentes, nuestros comentarios económicos, financieros, con mucho agrado. Y el Banco Central, el gobernador del Banco Central ha tomado el micrófono, ha convocado, ha publicado y ha dicho las cifras oficiales del año 2021 ya cerrado. Ese 12.3% de crecimiento del Producto Interno Bruto lo ha, digamos, anclado en sectores tan importantes como siempre, la construcción, el transporte, alimentos y bebidas, y quizás el 12.3% no sea tan motivador, porque tú dices, estás comparando peras con manzanas, o en el idioma dominicano, mango con aguacate, o tayota con piña. Exacto. Sí, porque el año 2020 fue atípico. Entonces, prestémosle atención al 4.7% de crecimiento comparado año 21 con el año 2019, que todavía al cierre no había impacto del COVID. ¿Es así, Alcedo Ramírez? Sí, Hermógenes, compañeros de panel y amigos televidentes. Efectivamente, los datos preliminares presentados por el Banco Central, sin lugar a dudas, reflejan unos resultados y un panorama muy halagüeño. Nosotros somos de los que pensamos que hay que felicitar a todos los empresarios, comerciantes, es decir, todo el país, todas las personas, entidades que en cierta medida han hecho que estos resultados reflejados por el informe preliminar del Banco Central sean tan importantes y tan buenos resultados. Recalcamos que lo que hay que mirar, aparte de los porcentajes que ha presentado el hermano Hermógenes, es que sin lugar a dudas constituimos el país que ha reflejado un crecimiento más importante en este año 2021 recién pasado. Pero sobre todas las cosas, lo que quiero es que nos concentremos en que los resultados indican que estamos saliendo del problema de la pandemia, como lo demuestran dichos resultados, y que aún si comparamos con el último año prepandémico, que fue el 2019, aún así la economía dominicana refleja un crecimiento robusto de un 4.5%. Es decir, que en sentido general, lo que yo quiero es unas felicitaciones generales a todo el que participa en la creación de productos, servicios y riqueza en la República Dominicana, porque sin lugar a dudas, aparte de esta fenomenal Serie del Caribe, hemos obtenido buenos resultados, buenas notas en el desempeño de la economía dominicana, situándonos por delante de todas a nivel de Latinoamérica, y lo que es más importante, cuando analizamos los crecimientos vemos que todavía hay prácticamente un 50% de las economías de América Latina que siguen en déficit, siguen sin crecimiento, es decir, que todavía no se han ido recuperando, ni se han recuperado. Así que enhorabuena este informe del Banco Central, y quiera Dios que el 2022 sigamos aunando esfuerzos para obtener aún mejores resultados. Francisco Canaguante. Uno de los renglones de mayor crecimiento es el de la construcción, y aquí cabe agregar o desagregar factores. Está la construcción del sector público, las inversiones públicas en edificaciones, están las nuevas edificaciones en el sector privado, específicamente para el área del turismo, y están también las revalorizaciones que se han introducido con la Ley 4620 a los inmuebles que ya tenían mucho tiempo en el mercado y que se han actualizado los valores. Quiere decir que ese crecimiento ha sido producto de la actualización nada más y no de nuevas inversiones. Hermógenes. Así es, han habido muchos sectores de crecimiento, como señala Alcedo, una buena noticia que cuando nos comparamos con la región, pues tenemos ese crecimiento tan importante. Hay que también combinar esto con la inflación y ver también en términos absolutos cuánto representa de crecimiento. Ciertamente es algo que anima. Entendemos que el año 2022 pues va a ser un año en el que, como ya todo está, ¿verdad?, entrando, vamos a decir, en el camino ordinario,
Recordemos que en el 2021 una gran parte de nuestra economía fue el resultado de las remesas extraordinarias que se recibieron. Hay que ver también si este año pues las remesas siguen tan importantes y la inversión extranjera también, que es bueno recalcar que ciertamente pues hay confianza en la economía para que vengan esas inversiones extranjeras, y no solamente confianza en la economía, sino en la seguridad jurídica, que muchas veces es algo que impide, obstaculiza que hayan esas inversiones extranjeras. A medida que vayamos pues aunando esfuerzos para que esa seguridad jurídica sea siempre una realidad en nuestro país, yo creo que la inversión extranjera pues seguirá creciendo, y ese debería ser pues nuestro norte para este año 2022. Sí, del gobernador del Banco Central, bueno, la Junta Monetaria o el Banco Central sustenta su informe en los reportes del Fondo Monetario Internacional, y en un gráfico dentro de lo publicado en la página oficial del Banco Central, en un gráfico que presenta 18 países comparativos, repito, y son las proyecciones a octubre pasado del Fondo Monetario Internacional, de 18 países, República Dominicana presenta el mayor crecimiento en la comparación año 21, año 19. Dominicana aparece con un 4.7% de crecimiento, y seguido inmediatamente por Chile, que tiene 4.6%. ¿Cómo comparar la economía dominicana con la economía de Chile? Esa es difícil, pero de esos 18 países, la mayoría presentan un decrecimiento en el Producto Interno Bruto. Quiere decir que 10 de los 18, y quizás los más grandes, decrecieron, y solamente 8 presentan un crecimiento positivo. Es bueno destacar la situación de Costa Rica, que fue el de menor decrecimiento. Entre los países negativos, Costa Rica fue el menos afectado con un 0.4%, que eso quiere decir que no llega al 0.5%, a la mitad del 1%. Sin embargo, me sorprende la proyección de Panamá, que es una economía que siempre, en los últimos años, siempre se ha estado comparando con nuestro escenario, con República Dominicana, y es el más afectado en el decrecimiento, con un menos 8%, un 8% negativo. Quiere decir que si comparamos la economía de Panamá en el año 2021, según la proyección del Fondo Monetario Internacional, con su economía del año 19, es un 8% más pequeña en el 21 que en el 19. Sí, Hermógenes, y también con el permiso del panel quiero agregar un dato muy importante, porque es el que nos afecta a todos, y es que el informe del Banco Central también pone bien claro que ha habido prácticamente una restitución de todos los empleos que se habían perdido, y en cierta medida una ganancia de nuevas fuentes de trabajo. Eso también, amigos televidentes, es una noticia muy importante, porque no nos olvidemos que no tan solo importa la macroeconomía, sino también la economía de los hogares, de las casas, la microeconomía. Y eso indica que los empleos que se habían perdido han vuelto a ser recuperados en sentido general. Y otra vez podríamos decir que los puestos de trabajo están en franco crecimiento en la República Dominicana, porque como decía Francisco y decía Juanita, el sector público y el sector privado han demostrado creer en el futuro dominicano, y están haciendo inversiones importantes, tanto públicas como privadas, que a nuestro entender constituyen los motores de este crecimiento que se ha experimentado, que se ha visto extraordinario en el 2021 con relación al 2020, que era un año pandémico, pero también bastante bueno de 4.7 con relación al año 2019. Lo que quiere decir es que debemos seguir luchando porque la economía mejore, y recordar, amigos televidentes, no debemos matar la gallina de los huevos de oro. República Dominicana es un país pujante, estamos echando hacia adelante. Lo importante es, como decía Juanita, corregir los problemas, las dificultades que tenemos, que sin lugar a dudas en un sistema complejo como este, siempre las habrá. Y el tema de la inflación sigue siendo tarea de vigilancia.
porque hay atisbo realmente de inflación y se están adoptando medidas para contrarrestar el medio circulante y estabilizar los precios, pero que no se vaya tan fuerte el tema que terminemos frenando de golpe de nuevo la economía. Sí, señor, porque el ajuste en la tasa que controla, la tasa del Banco Central, la tasa pasiva del Banco Central, y debe ser la única que tiene el Banco Central, pues ha creado ciertas expectativas en la economía y se ha llamado a la calma en el sentido de que aquellos préstamos, aquellos desembolsos, las facilidades que fueron concedidas por motivo de la pandemia, de la crisis por la pandemia, que quiere decir tasas subsidiadas hasta un 8%, pues que esas tasas se van a mantener hasta el año 23. No obstante, las que no tienen tasa fija, sí que van a experimentar una corrección hacia arriba. Y estas expectativas pues han como puesto en alerta a los sectores económicos, sobre todo aquellos que parten del principio de que crecimiento de capital o gestión financiera exitosa consiste en utilizar el dinero ajeno para hacer crecer el tuyo, doctora. Totalmente, sería interesante ver cuál es el impacto, Hermógenes, que va a tener y que ha tenido quizá a través de la historia. Quizá don Francisco pueda ayudarnos ahí en cuanto a este aumento en la tasa. Ciertamente las tasas fijas a lo inmediato no van a estar afectadas, pero tanto lo que fueron tasa variable como nuevos préstamos que se tomen, pues estarán afectadas. Y también pues hay que ver cómo frente a un aumento de la tasa del Banco Central, pues cómo reacciona el mercado. Por eso le pido un poco de ayuda a don Francisco, que es la memoria histórica de balance financiero, para que nos diga un poquito sobre esto. Mira, según un cuadro que elaboró el CRES en la persona de Miguel Collado, hay una oscilación con una observación. Cada vez que la tasa de política monetaria del Banco Central se ha fijado en el 5%, la tasa activa de los bancos ha oscilado entre un 13 y un 15%. Quiere decir que históricamente eso es lo que ha pasado, pero eso no es una verdad absoluta. Depende del nivel de liquidez que tenga la banca, y en la actualidad tiene un exceso de liquidez por encima de 40.000 millones de pesos, que pudiera un poco amortiguar el impacto que tiene en la tasa activa. La Asociación de Bancos también, de una manera muy responsable, ya ha fijado posición pública en ese sentido, y exactamente coincide con lo que planteaba Hermógenes y Juanita, en el sentido de que los préstamos con tasa fija, que fueron comentados en la semana pasada por balance financiero, no iban a variar, pero los nuevos préstamos y lo que son a tasa variable sí van a recibir el impacto. Eso significa que habrá demanda por aumento de salario dentro de poco tiempo, como una forma de compensar la pérdida de capacidad de compra del dinero. Sí, bueno, tenemos que ir a una breve pausa nosotros acá en Balance Financiero, y antes de ir a esa pausa, que es muy breve y ni siquiera da tiempo de ir a la nevera a buscar un vaso de agua, pues es bueno introducir el tema que sigue a nivel de expectativa. Yo pienso que los 15 años del escándalo Baninter se celebró con el caso Banco Peravia. Ahora, próximo a los 20 años del caso Baninter, quizás se esté celebrando
con el caso Banca América. Volvemos.